Hoy preparamos tortilla de zapallitos. Muy simple, sana, nutritiva y fácil de hacer. Un plato liviano, ideal para los días de calor. Bienvenido a La Rusa Cocina. Te invito a que me acompañes hasta el final del video, que te vas a sorprender lo fácil que es de realizar esta tortilla, porque no vamos a necesitar cocinar previamente las verduras. Para preparar esta tortilla vamos a necesitar zapallitos de tronco, y si no quieren utilizar zapallito de tronco, lo que pueden hacer es reemplazarlo por un zucchini grande o un calabacín grande. Yo voy a utilizar zapallito de tronco porque en la huerta hay muchísimos zapallitos, es época de zapallitos, entonces están muchísimo más económicos. Al zapallito, con la parte más gruesa del rallador, lo voy a rallar completo. Sí, vamos a rallar el zapallito completo. Los zapallitos de mi huerta no tienen semillas muy grandes y realmente las semillas son bastante blanditas, pero si a ustedes no les gusta que la tortilla tenga las semillas de zapallo, les convendría utilizar zapallitos bastante chicos. Acá pueden utilizar, si quieren, un zapallito de tronco bastante grande, y si no, lo reemplazan por 2 zapallitos medianos. Cuando tengamos el zapallo bien rallado, con la ayuda de un paño o un repasador, vamos a sacarle todo el agua que tiene el zapallito. Así que lo vamos a apretar muy bien hasta que largue todo el agua. Si te gustó este video, déjame un comentario o una carita sonriente. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa persona que le encanta comer verduras y le puede ser súper útil esta receta. Cuando hayamos logrado esto, lo vamos a dejar a un costado. Vamos a tomar una zanahoria y la vamos a rallar, pero a la zanahoria la vamos a rallar con la parte más fina del rallador. Cuando tengamos estas dos verduras ralladas, vamos a tomar un recipiente. En él vamos a poner 3 huevos, 100 centímetros cúbicos de leche, una cucharadita de sal. Le voy a agregar una buena cantidad de albahaca seca. La albahaca seca la hago yo en casa, y si quieren ver cómo hacer la albahaca seca, acá arriba les voy a dejar el enlace de un video en el que les explico muy bien cómo hacerlo. Una buena cantidad de perejil recién picado, un poco de queso que lo voy a rallar con la parte más gruesa del rallador. Acá, si quieren, pueden utilizar queso magro, mozzarella o algún queso que a ustedes les guste. Cuando hayamos rallado todo el queso, vamos a integrar todo esto muy bien. $20 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Mezclamos muy bien. Una vez que lo tengamos integrado, le vamos a agregar los zapallitos y las zanahorias que habíamos rallado y volvemos a integrar. Si te gustan las comidas con vegetales, acá arriba te voy a dejar una lista de reproducciones, y recuerden que todos los ingredientes que utilizamos para hacer esta tortilla y todas las recetas de verduras que hay en el canal van a estar debajo de este video en la descripción. Para cocinar la tortilla vamos a tomar una sartén, le voy a poner un poquitito de aceite, se lo voy a distribuir muy bien. Vamos a poner la preparación dentro de la sartén y con la ayuda de una espátula vamos a emparejar bien la preparación. Y acá va el secreto para que
tanto el zapallito como la zanahoria queden bien cocidas. Vamos a cocinar esta tortilla a un fuego bien bajito. Si ustedes no tienen un fuego mínimo que sea muy bajito, van a poner la tortilla a cocinar a fuego corona. El fuego corona es más bajo que el mínimo y se logra poniendo un fuego entre apagado y máximo. Y como su nombre lo indica, la llama forma una corona en la hornalla que no supera la altura del mechero. Una vez que hayan puesto la tortilla a cocinar, que hayan puesto el fuego bien bajito, vamos a tapar la sartén, pero le vamos a dejar apenitas una abertura para que salga el vapor. La vamos a dejar que se cocine así bien bajito hasta que esté bien cocida y comience a dorarse y puedan despegarla muy bien de la sartén. En ese momento van a dar vuelta a la tortilla y la cocinan del otro lado también hasta que esté doradita. Si te gustan las tortillas y querés que prepare alguna en especial, te invito a que me lo dejes abajo en los comentarios. Y así de simple ya tenemos la tortilla como para darle un poquitito más de decoración. Le voy a poner un poquitito de perejil recién picado. Vieron que era una tortilla muy fácil de preparar y realmente queda muy sabrosa. Así que anímense, prepárenla y después me cuentan qué les pareció. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias por haberme acompañado. Ojalá que hayas disfrutado muchísimo de este video. Y si querés seguir viendo este tipo de recetas, no olvides de suscribirte y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau.